Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todas y todos. Bueno, vamos a dar comienzo a este conversatorio. Primero que nada, agradecerles profundamente a quienes aceptaron estar acá conversando sobre cómo incorporamos o tomamos en cuenta, integramos la perspectiva de género y de qué se trata eso en el marco de las políticas de ciencia, tecnología e innovación en el país, y también obviamente a quienes nos vinieron a acompañar presencialmente también por Zoom o de manera virtual, que es donde se transmite esto. Primero, comentarles o hacer, mi nombre es María Goñi Masitelli, soy parte del comité organizador del Congreso de Ciencia, Tecnología y Género, del Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género, que se va a desarrollar en Montevideo en septiembre de este año por primera vez. Es un congreso que ya lleva 30 años desarrollándose cada 2 años en diferentes países de América Latina y la parte de la Ibero también. Y para nosotras es una alegría haber traído, como decimos, este congreso a Uruguay, porque de alguna manera esto nos motiva también a seguir cultivando esta comunidad de práctica en estudios de ciencia, tecnología y género. Y con esa excusa, y también en el marco justamente de un nuevo gobierno, de la propuesta de generar o diseñar una nueva institucionalidad, de conversar sobre, bueno, qué políticas de ciencia, tecnología e innovación queremos y qué esas políticas tanto integran la perspectiva de género, es que nos parecía interesante o provocador poder generar esta actividad, convocar a personas que están dialogando sobre este tema y abrir este diálogo, porque entendemos que esta puede ser una primera oportunidad para seguir estando en vinculación y conversando, básicamente. Entonces, bueno, nosotras le llamamos a este tipo de eventos manija, ¿no?, previas del Congreso, para empezar a calentar motores, porque de hecho una de las líneas del Congreso que vamos a tratar es un Congreso que además recibimos 350 ponencias de toda Iberoamérica. Estamos muy expectantes y contentas de toda la gente que vamos a recibir. Una de las líneas de trabajo tiene que ver justamente con las desigualdades de género en el ámbito científico-tecnológico, cómo se producen, se reproducen, ¿no?, cuáles son las distintas dimensiones que tenemos que tomar en cuenta en el momento de diseñar las políticas, y precisamente en esa línea también van a venir muchas colegas a conversar, bueno, qué políticas se están desarrollando en otros contextos, que también eso siempre es importante para ponernos a dialogar con otros. Entonces, bueno, en ese sentido, por supuesto, esta mesa debería haber sido mucho más amplia porque hay muchos otros actores que vienen trabajando en esto. Por eso decíamos que, bueno, quizás esta es una primera oportunidad para motivar o propiciar a que sigan habiendo estos espacios de intercambio, porque de alguna manera también la organización del Congreso emula una experiencia que para todas las que participamos nos sentimos muy orgullosas y proactivas, que fue la Mesa Interinstitucional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que fue una mesa que se desarrolló desde el año 2016 hasta el 2022, y fue una mesa interinstitucional. De hecho, el Congreso actualmente está siendo organizado por la Universidad de la República, por el INIA, por el Pasteur, por el IPSE, por la UTEC, por la UDELAR, por supuesto, con muchas facultades que la representan, ¿no? Y actualmente, presidió InvestigaUY hasta marzo del 2025 y actualmente es director nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología en el Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, Gonzalo, un poco las preguntas que te habíamos enviado y la intención de conversar contigo era, bueno, en el marco de esta nueva institucionalidad de ciencia, tecnología e innovación, también cómo se está pensando, qué elementos se consideran en su diseño y conformación para abordar y superar, transformar las desigualdades de género que se han ido diagnosticando y que entendemos que son más que reconocidas también en el ámbito de la ciencia y la tecnología, y qué estrategia se plantea en ese marco también la DICIT para superar esos desafíos. Adelante, Gonzalo, 10 minutitos, yo te aviso, ¿está? Bien, a ver, ¿se escucha? ¿Sí? Sí. Bueno, en primera instancia agradezco la invitación de la comisión organizadora de este Congreso Iberoamericano. He estado siguiendo el tema de este Congreso en mi rol anterior, pero ahora, como decía María, estoy en otro nuevo rol, que es la dirección de la DICIT,
que sobre el final, si me da el tiempo, voy a comentar un poco más en qué estamos. Pero concretamente, digamos, sobre esta consulta que se hacía, esta pregunta que nos planteaban, cuáles son las estrategias que está desarrollando la DICIT en este tema. Bueno, yo creo que lo primero es reconocer que en este momento podríamos decir que tenemos una abundancia de indicadores que marcan las inequidades de género en el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Hay una cantidad de trabajos académicos, puse algunos quizás de los más recientes, que lideran varias de ustedes que están aquí, pero también han habido una serie de consultorías que se han relacionado a este tema. En particular, el MEC, si ustedes recuerdan, durante los años 2021-2022 convocó a 4 consultorías para el rediseño institucional del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Yo estuve revisando un poco estas consultorías, si se hacían referencia específicamente a los temas de género, y solamente una de ellas lo trata lateralmente, sin propuestas bastante concretas. También hubo una consultoría, y ahí sí, en este caso, se mete más un poco en el tema de las inequidades de género en relación a la evaluación académica, una consultoría hecha por la investigadora Fernanda Weigel, financiada por la DICIT y desarrollada por el CONICYT. Y también hay algunas en el ámbito empresarial, como consultorías del CIMBE y de la CUTI. Y después tenemos algunos informes o documentos de organismos estatales, en particular el documento del año 2017 sobre mujeres en ciencia, tecnología e innovación, un problema de justicia, y finalmente, lo que recién se mencionaba, el informe de la Mesa Interinstitucional Mujeres en Ciencia, Innovación y Tecnología, MIMCIT, de febrero de 2020. Y yo puse ahí, al pie, tomar nota de la fecha. Si ustedes ven, los trabajos académicos sin duda han continuado durante este tiempo. Algunas iniciativas a nivel estatal también se desarrollaron en este tiempo. Creo que lo más relevante es esta consultoría de Weigel, que es una investigadora argentina, pero creo que a nivel de los organismos del Estado uruguayo, en particular el Ministerio de Educación y Cultura, la DICIT y varios otros organismos, han estado ausentes en muchas de las políticas de tratar el tema de las inequidades de género. Se han realizado algunas acciones en la órbita pública, algunas que retomé, digamos, de un trabajo que se presentó creo que el año pasado en un artículo, bueno, un artículo extenso, pero también un resumen que aparece en el suplemento de Economía de la Diaria, en el cual, por ejemplo, se planteaba que han habido acciones para fortalecer la participación de niñas y adolescentes en áreas STEM, en educación primaria, secundaria y técnica, en el año 2020 ANEP, la implementación de medidas Stop the Clock en renovaciones de cargos en UDELAR, régimen de educación total y SNI, no es SIN, perdón, del 2020 en adelante, la promoción de la corresponsabilidad en la UDELAR a través de la creación de la Comisión Central de Cuidados del año 2019 y fondos para espacios de cuidado de niñas y niños también en la órbita de la UDELAR. Y más recientemente, en algunos de los llamados y en algunas de las políticas que ha desarrollado la ANI, apareció esta guía para los postulantes para la incorporación de la perspectiva de género en la investigación. Entonces, tenemos algunas iniciativas, más no en los organismos centrales de la ciencia y tecnología a nivel estatal, sino más bien periféricos como la UDELAR, como la ANI, pero me parece que a nivel del Estado central estamos bastante ausentes. Finalmente, para que tengan una idea, ¿qué acciones concretas podemos atacar para estos problemas? Bueno, María comentaba que antes de asumir la dirección de la DICIT tuvo como rol la presidencia de InvestigaUI. InvestigaUI tenía y tiene una comisión muy activa en temas de género, que había organizado varios conversatorios. Creo que algunos de ellos, justamente en el tema de género, los hicimos acá, otros en AECID. Y por lo menos recuerdo 3 que trataron diferentes aspectos. Y siempre en alguno de ellos, no sé si en todos, pero algunas de las colegas que han participado lo recordarán, planteaba
quizás la misma pregunta, bueno, ¿qué acciones concretas podemos tomar? O sea, tenemos estos diagnósticos, tenemos estas problemáticas planteadas, pero ¿qué acciones concretas podemos desarrollar? En ese momento era quizás difícil. Para que tengan una idea, la DICIT, el presupuesto que tiene 2024-2025 para acciones de género era de 184.000 pesos. ¿Ah? Esos eran el destino que le daba algunas acciones de menor relevancia. Entonces, ante esa pregunta que yo había planteado en instancias anteriores, ante esta realidad y ante el trabajo que venimos desarrollando para la creación de esta nueva Secretaría de Ciencia y Valorización o Transformación del Conocimiento y el programa Uruguay Innova, bueno, lo que decidimos fue convocar a una consultoría para el diseño de un plan de incorporación de la perspectiva de género en el sistema de investigación e innovación. Como decía, tenemos una cantidad de estudios, pero tenemos que pasar a la acción, tenemos que pasar a desarrollar políticas. Bueno, y eso es lo que estuvimos haciendo en las últimas semanas. Yo les voy a plantear nomás, y esto está muy chiquito, y justamente la idea es no ahondar sobre esto, es cuál es el objetivo central de esta consultoría. Es justamente elaborar un plan estratégico para la incorporación efectiva de la perspectiva de género en el Sistema Nacional de Investigación e Innovación, que incluya un diagnóstico de la situación, objetivos estratégicos, líneas de acción prioritarias y una hoja de ruta para su implementación. Hay una serie de objetivos específicos, pero me voy a centrar solamente en el último, que está muy relacionado a mi vecina de aquí al lado, que es proponer un compromiso de Estado con la igualdad de género en el sistema de investigación e innovación como base para una política pública sostenida. En marzo de este año, apenas asumieron las nuevas autoridades, y en particular la Dirección de Mujeres, se logró un documento con la participación de todos los ministerios, con compromisos de Estado específicos para los ministerios. El tema ciencia y tecnología estuvo ausente, y bueno, creo que es un deber nuestro incorporar un capítulo en estas políticas sobre los compromisos de Estado. Para ir terminando, bueno, ¿cuáles son las fases de esta consultoría? Estas que están ahí, un diagnóstico situacional, la formulación de objetivos y propuestas y un plan de acción y estrategia de implementación. Y los productos esperados son un informe, un plan de acción final y una propuesta de compromiso de Estado con la igualdad de género. En las próximas semanas, o quizás la semana que viene, ya se pueda anunciar a la institución que ha sido seleccionada para desarrollar esta consultoría, que va a tener un tiempo de unos 5 meses, va a estar en consulta con muchos de ustedes, porque son referentes en la temática, y la idea justamente es incorporar estas acciones en el plan presupuestal para ejecutar a partir del año próximo. Y con esto entonces quiero, en los últimos minutos que me queda, hablar un poquito de en qué estamos. Quizás muchos de ustedes estuvieron participando o siguieron la presentación del programa Uruguay Innova, que se hizo hace un par de semanas atrás. Quiero destacar ahí que tuvo la presencia del presidente de la República, de varios ministros y ministras y varios también referentes del sistema de investigación e innovación. Y después, a los pocos días, también se hizo otra actividad en el IPSE con la presencia del presidente, de la vicepresidenta. Bueno, en ese lanzamiento se presentó el programa Uruguay Innova, que va a ser una especie de paraguas que promueva el desarrollo de la investigación y la innovación en varias órbitas. Una de ellas es específicamente en el área de la investigación y para eso es la creación de una Secretaría de Ciencia y Transformación del Conocimiento. Bien. Y en la órbita de esta Secretaría es que quisiéramos impulsar estas iniciativas. Esto va a
implicar una serie de acciones que vamos a tener que desarrollar en las próximas semanas, en particular un articulado a incluir en el presupuesto quinquenal de la creación de esta secretaría, que va a suponer la disolución del actual DICIT y pasar las políticas de ciencia y tecnología a una órbita más jerarquizada, que es la órbita de Presidencia de la República. Además de este articulado referido a la nueva institucionalidad, también va a haber un articulado referido a las inversiones que tiene que hacer el Estado en materia de políticas de ciencia, tecnología e innovación, y tiene que haber un capítulo o algún indicio más claro sobre las acciones que debemos desarrollar en particular en esta área. Y para terminar, decir que desde este programa Uruguay Innova y desde la Secretaría entendemos que hay una serie de líneas de acción que podríamos decirlo en forma vertical, por ejemplo, programas como programas de alta dedicación a la investigación, creación de plataformas de investigación, infraestructura, etcétera, pero hay otra serie de programas que son transversales, que implican acciones en todas estas otras líneas. Entre ellos están las acciones en relación a las políticas de género, también a las políticas de territorialidad, también a las políticas de divulgación, acciones en términos de los temas climáticos, perdón. Entonces, concebir que esto es una serie, como decíamos, de acciones verticales, en una serie de programas de acción, pero además una serie de políticas transversales. Entonces, bueno, en eso es un poco lo que estamos en este momento trabajando. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias. Después retomamos, sí, aplaudimos. Después retomamos un poco estos comentarios, pero me acuerdo cuando vos venías hablando, me acuerdo que, bueno, claramente el informe de la MinSI, pero también muchos otros diagnósticos que se han venido haciendo, hablan de esta desfragmentación de las políticas, ¿no? Y de esta fragilidad como de distintas acciones, y sin lugar a dudas esto nos hackea o nos pone en un contexto en donde, bueno, le tenemos que decir al Estado, a quien diseña las políticas, puede y debe rendir un poco más, y que la perspectiva de género en realidad debemos pensarla de una manera transversal. También me acordaba que en el 2005, en el primer plan de igualdad de oportunidades, había líneas particulares sobre ciencia, tecnología e innovación, que también ahí el rol del Instituto de las Mujeres es central justamente para como rol, como institución rectora, de dinamizar o de monitorear y de proponer cómo transversalizar esta perspectiva de género, que inclusive también sabemos que no solo hace falta que las mujeres accedan, las mujeres y otras identidades de género también accedan al sistema de ciencia y tecnología, sino que también hay que modificar las estructuras, porque las desigualdades son múltiples y entonces hay que modificar esas prácticas. Y a su vez también un tema que muchas veces queda como en un segundo lugar tiene que ver con los sesgos en la producción de conocimientos, ¿no? Las preguntas que nos estamos haciendo en el marco de estos problemas complejos, y cuando no incorporamos la perspectiva de género o interseccional, ¿qué estamos reproduciendo también? Y yo creo que en este contexto difícil, adverso, por múltiples motivos y de problemas muy complejos, es necesario que pensemos en cómo innovar en políticas e instrumentos que logren incentivar o motivar al conjunto de los y las investigadoras a preguntarse con perspectivas más amplias. Y bueno, le voy a pasar la palabra ahora a Patricia. Patricia Kramer, te voy a hacer una breve presentación que tengo acá, es senadora de la República y actualmente integra la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado. Gracias, Patricia, por venir. En su trayectoria en la gestión pública se desempeñó en el Ejecutivo de la Intendencia de Canelones, incluyendo el cargo de Directora de Cultura, y ha participado en la creación e implementación de políticas públicas y la articulación con diversos sectores. Entonces, en el marco también de tu rol, Patricia, como integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología, nos interesaba también conocer, bueno, cómo también se ubica la Comisión de Ciencia y Tecnología en esta nueva construcción de la nueva institucionalidad y desde una mirada prospectiva quizás qué iniciativas legislativas podrían impulsarse o considerarse prioritarias para promover una agenda de ciencia, tecnología e innovación orientada hacia la equidad de género. Un montón, Patricia, un montón te estamos pidiendo, pero... Bueno. Un montón.
Primero una aclaración solo de la gestión de Canelones, porque hace a la cosa que además de estar en cultura estuve en planificación estratégica. Entonces, si a algo me enfrenté, digamos, en la problemática de gestionar, es a la necesidad de transversalizar. Eso por un lado, porque hacia la cosa, me parece, en el... Después, o sea, celebrar esto del Congreso, sobre todo porque es iberoamericano, digamos, y porque de alguna manera que hacia la ciencia y también hacia el género, digamos, esta cuestión colaborativa, regional, ¿no? O sea, rompiendo fronteras, de red, que es una cosa que las mujeres y las disidencias sabemos mucho, y de interinstitucionalidad, creo que hace a los procesos que nos llevarán a los buenos resultados. O sea, no vamos a obtener resultados colaborativos en red e interinstitucionales si los procesos no son así, y creo que ahí tanto la ciencia como las mujeres y las disidencias tenemos mucho que aportar en esa construcción de procesos. Después, desde el punto de vista del Senado, que también hace a la cosa, el Senado, además de hacer leyes, tiene la responsabilidad y la oportunidad hermosa de escuchar mucho y articular más. Y desde ese lugar hago una invitación, que es que acá agreguemos todas las otras comisiones, no solo las mías, las de todas las comisiones parlamentarias. ¿Por qué? Porque bueno, yo en particular estoy en la Comisión de Ciencia y Tecnología, en la de Educación y Cultura y en la de Industria, entre otras cosas porque me obsesiona el conocimiento. Y porque mínimo estas tres tienen que estar vinculadas para poder hacer algunos avances. Entonces, nos invito, digamos, a entrar en contacto, no solo bajo la égida de ciencia, tecnología e innovación, sino a hacer los aportes que la ciencia, la tecnología y la innovación y las perspectivas de género pueden hacer en todas las políticas públicas y en todas las escuchas políticas y en todas las articulaciones políticas. Ahora, yendo al rol del Senado específicamente y en esto de escuchar y articular, nada, la invitación justamente a construir una agenda común que nos permita salirnos netamente de ciencia, innovación y tecnología para que la ciencia, la innovación y la tecnología, puedo empezar a decir CTI, gracias, se puedan mirar en todos los términos de la producción y también del uso y de su transferencia. Por lo tanto, solo desde esa comisión no lo vamos a lograr. Algo decías tú ahora en esto de que avanzar en CTI no es solo un tema de desarrollo económico y social que atienda de manera inclusiva ese desarrollo y priorizar activamente la reducción de la brecha de género en todo lo que es el acceso a la formación, el trabajo y los servicios, sino que creo fundamental también asegurar que esas nuevas tecnologías contribuyan, digamos, a la autonomía y el bienestar de todas las personas, pero muchísimo hacia el enfoque de género. O sea, poder nunca desatender el desarrollo y la contribución en CTI. A su vez, en temas de la producción del conocimiento en sí mismo y en el agregado de valor, ¿no? que la producción de conocimiento genera, que en definitiva ha generado los saltos cualitativos de la evolución de la humanidad y la sociedad, creo que hay que fomentar sin duda el crecimiento para poder fortalecer la matriz de protección social, la sustentabilidad ambiental y vaya si las perspectivas de género tienen mucho que aportar en ese sentido. A su vez, como sociedad tenemos un gran debe en la construcción de las identidades y por lo tanto ahí la educación, la formación y la amplificación, ¿no? O sea, de los distintos lugares que un montón de mujeres ocupan, de los distintos logros que un montón de mujeres han generado, el acercar políticas educativas en STEM,
que generen referencias, que generen incentivos por un lado y referencias por el otro, para que esos incentivos realmente tengan cabida en la voluntad y en el creer que somos capaces de un montón de cosas de las que somos capaces, pero la historia y la construcción de las identidades históricas nos han hecho creer que no, que esos no son nuestros lugares. Todo eso tiene que ver con plata. Y también tiene que ver con articular mejor la plata, y también tiene que ver con evaluar justamente todo el resto de las cosas que nos hacen como sociedad para permitirnos ciertas cosas, los cuidados. O sea, estoy diciendo cosas que son bastante obvias para todas las personas que estamos acá, pero nunca está de más tratar de ponerlas todas otra vez en su sitio. Con respecto a la institucionalidad, y Tancredi lo sabe bien porque lo hemos discutido varias veces, yo soy una convencida de que la institucionalidad es un destino y no un punto de partida. Y que por lo tanto lo más importante siempre es establecer los objetivos políticos reales para después poder ir evaluando la institucionalidad, que además tiene que ser absolutamente dinámica en su revisión y su reconstrucción para poder realmente ir acompañando las cosas, sobre todo además en estos temas que son mucho más dinámicos aún que lo dinámico de la vida en general. Y por último, y aprovechando que la tengo ahí a Melissa Ardanche, Melissa está trabajando en una mirada hermosa de lo que puede hacer el rol parlamentario en términos de fomentar todo esto que estamos hablando, que es revisar las competencias que tienen los ministerios y todas las organizaciones centrales del gobierno para poder evaluar qué clase de encomendación se le podría hacer a estas instituciones en términos de producción de conocimiento, para que todas las áreas centrales, toma nota, Tancredi, porque está buena esta idea. Tome nota, tome nota. Que puedan tener un incentivo en la producción de conocimiento de sus áreas específicas. ¿Por qué? Y le puedo pasar el micrófono a Melissa si quizás yo no termino de entender la profundidad de tu pensamiento y de tu trabajo, pero para que verdaderamente las políticas nacionales aprovechen todo el conocimiento en el desarrollo, la inclusión y un sinfín de cosas, sería muy bueno poder estar mucho más cerca la necesidad de la política nacional con la producción de ese conocimiento. Entonces, encomendar de algún modo en salud, en vivienda, en lo que fuere, producción de conocimiento al respecto, puede ser una ardua tarea, pero interesantísima. Nada, repetir la apertura, la escucha, repetir la invitación a que no sea a través solo de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, y celebrar todos este tipo de encuentros porque son parte de lo que nos impulsa un poquito en estas arduas tareas otra vez, que son necesarias y que todavía no tienen recetas de cómo lograrlo, entonces hay que innovar también en el cómo. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Recibimos la invitación y también que nos tomen en cuenta a todas las que estamos en estas instituciones trabajando en esto para que nos inviten a participar, a debatir en las comisiones, porque también queremos formar parte de la construcción de estas políticas. Y si hay una característica, a pesar de las diferencias de las políticas de CTI y las políticas de género, lo que tienen en común es que tienen que ser transversales y ese es su gran desafío, ¿no? Porque tienen que atravesar a todo el diseño de todas las políticas que hace el Estado, porque justamente necesitamos más conocimiento para mejorar las políticas y los problemas de salud, de vivienda, de trabajo, pero todo eso lo necesitamos hacer con equidad y ese es el desafío también de incorporar esta perspectiva, ¿no? Y no solo hace falta que las mujeres estén presentes, sino también cambiar cabezas, y eso es
obviamente lo más difícil, lo que nos está costando mucho más, y por eso tenemos una oportunidad también en este contexto, y por eso queríamos hacer esto, una oportunidad de innovar también en cómo construimos o cómo pensamos esas políticas. Ahora le voy a dar paso a Daniel Grace. Muchas gracias, Daniel. Te voy a hacer una breve presentación acá, que me anotó Victoria. Es ingeniero civil y actualmente se desempeña como coordinador del programa de planeamiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la OPP, y su experiencia profesional incluye roles en el Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, hace mucho, y en la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, también, y desde su posición de la OPP contribuye a la formulación y coordinación de políticas públicas con un enfoque estratégico para el desarrollo nacional. Y Daniel, las preguntas que te habíamos acercado tenían que ver con, bueno, desde el rol también desde la OPP, qué mecanismos se están incorporando en el diseño de estas políticas para asegurar justamente la transversalización de la perspectiva del género en los programas, proyectos impulsados por la OPP relacionados a la CTI. Adelante, Daniel, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación, me hiciste ir a épocas históricas. Más recientemente estuve a cargo de la Dirección Nacional de Aguas del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y ahora me desempeño como director o coordinador de la P de Planeamiento, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con cual, bueno, implica un montón de responsabilidades y un desafío enorme, pero bueno, antes que nada quería dejarles el saludo de Rodrigo Arim, que debería ser el que estuviera acá, si no se hubiera cambiado la fecha, pero está en el exterior, está en Colombia, así que, bueno, me tocó como dijo alguien, te tocó venir, meterme en tener la oportunidad de compartir con ustedes la mesa y también de meterme, bueno, en cómo estamos en el tema género, ciencia, tecnología e innovación, que obviamente es uno de los temas, de los tantos temas que nos atraviesa como Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y bueno, comentar un poco qué es lo que tiene esa P de planeamiento, hoy en día bastante disminuida en sus capacidades respecto a los recursos que supo tener, pero tiene dos áreas, la de diseño de políticas y la de evaluación de políticas públicas. Y bueno, y muchas oportunidades, digamos, por su ubicación estratégica en el marco de la transversalización, digamos, de esa oficina de planeamiento y presupuesto que tiene carácter constitucional y que atraviesa todo el Estado, y que tiene, bueno, la obligación de tener ese planeamiento como foco, la mirada de largo plazo y la transversalización como dos temas claves de su accionar, ¿no? Y bueno, y creo que también en ese esquema de responsabilidades que alcanza a todos y que, bueno, trataremos de estar a la altura de ese desafío, pero también, digamos, tenemos como herencia un trabajo importante que si bien venimos con una OPP bastante disminuida, también rescatamos una producción importante que se realizó y se presentó en el 2019, que fue la Estrategia Nacional de Desarrollo 2050, que, bueno, es con lo cual estamos apoyándonos para ese desafío de la mirada de largo plazo y de ver cómo venimos esa mirada a largo plazo al mediano y al corto plazo, y en paralelo también aprovechamos a revisarla y ver si en estos últimos 7, 8 años hay un montón de factores que cambiaron. Tuvimos una pandemia, tenemos un contexto de incertidumbre bien importante que nos cuestiona, bueno, todo ese ejercicio de planeamiento de largo plazo, cómo llevarlo adelante, ODS mediante, bueno, y varias interrogantes que nos estamos planteando para este periodo, para apuntar y con los recursos que tenemos poder optimizar nuestra capacidad y nuestra ubicación estratégica
en mejorar la calidad de las políticas públicas, en usar esa estrategia como base para bueno, desarrollar un modelo de desarrollo, una estrategia de desarrollo que sin duda tiene cosas, digamos, está bueno el ejercicio de revisión, pero también está bueno usar y mirar esa estrategia en perspectiva y ver la validez que tiene y cómo nos ordena a trabajar. Bueno, y en esa estrategia tenemos 3 grandes transformaciones necesarias, que son las que guían la estrategia. La transformación social, y en ese sentido la OPP está liderando el diálogo social, que bueno, con todo lo que implica de desafío en este inicio, en este arranque del periodo. La transformación productiva como gran desafío, enmarcado bueno, en 5 cadenas y temas claves que se identificaron en ese momento: la producción de alimentos, la energía renovable sobre todo, la cadena forestal maderera, el turismo y las industrias creativas. Y bueno, el tercer eje de transformaciones necesario es el tema de las relaciones de género. Y ahí hay un capítulo específico de cómo abordarlo, que bueno, también nos obliga a revisarlo y a ver hasta dónde se llegó y a ver cómo se le incorpora dentro del marco de las políticas públicas, ¿no? Y luego aparecen 2 dimensiones transversales que atraviesan también estas cadenas, digamos, estas miradas, que tienen que ver con el ambiente y la sustentabilidad y la innovación como la otra forzante de desarrollo. Y en ese capítulo, digamos, aparece la digitalización y la bioeconomía como 2 patas bueno, necesarias de transformación, donde bueno, ahí tenemos todo el capítulo de la ciencia, la tecnología, la innovación, cómo incorporamos esas variables en las cadenas, en las 5 de esas cadenas de valor, pero también en la gestión pública, en la administración pública, y cómo transversalizamos bueno, toda la transformación de género en esa mirada, ¿no? También con la ciencia, la tecnología y la innovación como uno de los desafíos. Y bueno, y en ese rol que nos toca de articular entre bueno, el futuro, el presente y por otro lado la otra P de la OPP, el presupuesto, y la otra área clave de la OPP, que es la descentralización. También aprovechar el vínculo y la necesidad de bueno, que en ese diseño y evaluación de políticas, que es una de las cosas que venimos identificando y que estamos generando una línea de trabajo concreta, es la evaluación de las políticas que se han desarrollado a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas. Cierto que en los últimos 5 no se desarrollaron muchas políticas explícitas, pero planes y estrategias tenemos de lo que querramos. Y uno de los temas que bueno, planteaba un poco Gonzalo, y la pata también, es bueno, el tema de la implementación de esos planes y estrategias vinculados a los presupuestos, que muchas veces nos fallamos en esa transversalización de los distintos planes y estrategias, que en general está mencionada, pero después a la hora de asignar responsabilidades y de asignar presupuestos nos quedamos rengos. Por otro lado, esa otra pela de presupuesto, planificación y presupuesto es también un área estratégica de la OPP, que es la que termina definiendo y bueno, preparando, y en este momento está totalmente abocada a eso, la ley de presupuesto, y tiene además un área que son la gestión financiera, etcétera, de las empresas públicas, y también tiene el área del Sistema Nacional de Inversión Pública, que bueno, nos marca esa responsabilidad de la gestión y nada sencilla de los recursos para las distintas actividades que están en el presupuesto. Y además tiene la otra área súper importante de OPP, que es la que tiene que ver con la relación con los gobiernos departamentales y los municipios,
y todo el financiamiento que se realiza desde el gobierno central hacia los gobiernos departamentales y los municipios, que bueno, todo ese combo nos da la oportunidad de poder ver dónde podemos transversalizar esas políticas, dónde podemos aportar valor en esa implementación de políticas, asociando los planes, las estrategias a los presupuestos, que es donde hoy quizás nos esté costando más explicitar, evaluar, y bueno, y en el caso de la ciencia, la tecnología, la innovación y el género, creo que ahí también son áreas específicas en donde poder poner el foco, evaluar las políticas y los planes que se fueron desarrollando, que sin duda han sido los motores de avance en el tema también de género y de ciencia y de tecnología, pero que necesitamos una revisión y un sinceramiento de expectativas y de realidades concretas para poder evaluar realmente cuánto se ha podido avanzar, qué presupuestos se requieren y bueno, el trabajar esa dimensión. Bueno, esto porque se me terminó en los 10 minutos, así que me parece bárbaro que ya estoy terminando. Pero bueno, por esos carriles andamos y bienvenido este ámbito, esta instancia y este congreso para ponerle foco a las políticas de género y de ciencia y tecnología que tenemos claro y bueno, en base a esa nueva institucionalidad que se está montando, la necesidad de avanzar en políticas específicas de género y bueno, en donde la OPP en particular y en concreto va a trabajar en la evaluación de esas políticas desde OPP en coordinación con la Secretaría de Ciencia, Tecnología y lo que se desarrolle. Muchas gracias. 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 Gracias por la autorregulación del tiempo, también es muy importante, solidario. Bueno, mencionabas un montón de líneas de la OPP y que le veía claramente la incorporación o la necesidad de integrar ciencia, tecnología, innovación y género en todas esas líneas. Y ahora hablabas del monitoreo y evaluación, que siempre es algo que dejamos para último y en realidad debe ser algo pensado desde el inicio, ¿no? Y en este contexto también difícil de presupuesto futuro que nos enfrenta ahora discusiones en estos próximos meses, sabemos que estamos en un contexto complicado y quizás ahí hay que ser también estratégicos y estratégicas en el sentido, si vamos a realmente querer incidir en incorporar y generar cambios efectivos en las políticas de ciencia, tecnología e innovación con relación a la perspectiva de género, bueno, definamos específicamente una acción puntual, un conjunto de acciones en donde poder destinar el presupuesto necesario, porque yo creo que con los 180.000 pesos de la DICIT no íbamos a llegar a ningún lado y eso también hace al fracaso, ¿no? Muchas veces de la planificación que hacemos. Estas políticas inevitablemente necesitan de recursos económicos. Es así, si queremos cambiar necesitamos de presupuesto y esto va a redundar en la mejora del país, por supuesto, que es a lo que todos y todas queremos apuntar. Bueno, le voy a pasar la palabra a Virginia Bertolotti, agradecerte por venir, Virginia. Es prorectora de investigación de la Universidad de la República desde el año 2023, doctora en Humanidades y Artes, es profesora titular de Lingüística en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad, investigadora a nivel 2 del sistema del SNI, en esto de las lingüista e integra la Academia Nacional de Letras y la Academia de Ciencias del Uruguay, entre muchas otras cosas más. Y a Virginia le mandamos, sí, tiene una presentación, Virginia. Tengo una presentación que no es que no sepa el contenido, pero para ver si lo que estoy hablando coincide con lo que ustedes capaz ven, que preferiría cambiarme de lugar. Marita, ¿tiene una clave esto? Sí, ¿cuánto era? No la grites. No llegues a perder esa computadora. Está la seguridad informática. Quedó brava. Ahí va. ¿Y en dónde estaba la presentación? Ahí va. Está. Capaz que Gonzalo le dejas el lugar. Dale. No, pero para así tú ves ahí. No es para que te sientas.
Sí, sí, pero ella quiere ver de acá de la pantalla porque no ve. Bárbaro, ojo atrás. Bárbaro. Bueno, a Virginia le hacíamos algunas preguntas también en su rol de prorectora de investigación y también como de la Universidad de la República. ¿Qué medidas se están implementando o podrían también implementarse en esto de imaginar para garantizar justamente o integrar la perspectiva de género en el marco de la investigación particularmente, y de qué manera la UDELAR también podría contribuir a esta construcción de esta nueva institucionalidad como otras instituciones que también son parte actualmente? Gracias, Bien. Virginia. No, gracias por la invitación y bueno, me encanta estar acá con gente que no conocía, además del público, por supuesto. Empezando por el final, o sea, de qué manera la universidad puede contribuir. Bueno, creo que la universidad inevitablemente va a contribuir por la vía de los hechos a cualquier nuevo sistema, dado el enorme peso que tiene dentro del sistema de ciencia y tecnología del país. En este momento, formalmente, la universidad no está contribuyendo, más allá de que ha puesto a alguno de sus mejores guerreros, como dicen en Twitter, al servicio de este proyecto, pero la universidad formalmente no está participando de la discusión. Con respecto a la primera parte de la pregunta, ¿qué medidas se están implementando o podrían implementarse para garantizar la igualdad de género? Bueno, la Universidad de la República, como suele suceder con las universidades, ha estado en algún sentido un poco más adelante en estos temas. En el contexto general de la universidad hay unas resoluciones que son del año 2017, tomadas por el máximo órgano de la universidad, que se llama Consejo Directivo Central, que apuntan a la igualdad de género y que se han ido instrumentando a muy diversos ritmos y de diversas maneras, como suele suceder en una institución con un tamaño tan considerable como la universidad, y además tan diversa en sus maneras de hacer y en sus tradiciones. En el contexto particular del prorectorado de investigación, que es el que a mí me toca, nosotros no tenemos definiciones explícitas del prorectorado, o sea, propias con respecto al tema de la igualdad de género. Integramos, junto con los otros prorectorados de la universidad, que es el prorectorado de enseñanza, el prorectorado de extensión y el prorectorado de gestión, además de algunos otros, de lo que nosotros llamamos organismos centrales, que es una manera de decir, digamos, que no pertenece a ninguna facultad. Habitamos un espacio común que es el campus Luisi Janicki, que sí tiene un grupo que trabaja sobre estos temas, pero no tenemos en el prorectorado de investigación definiciones puntuales ni estrictamente relacionadas con la investigación, ¿sí? Esto no quiere decir que no hagamos nada ni que sea un tema indiferente. Una de las cosas que sí tenemos dentro del prorectorado es una unidad académica, y abro aquí un paréntesis. El prorectorado de investigación tiene muchas tareas, pero dos grandes patas. Una pata centrada en la investigación propiamente dicha y otra pata centrada en los posgrados, ¿sí? La pata investigación tiene una unidad académica de una larguísima tradición dentro de la Universidad de la República, que fue la que armó, digamos, toda la investigación, o por lo menos postdictadura, toda la investigación de la universidad. Y en la unidad académica hay un conjunto de colegas que sí se ocupan de estos temas como objeto justamente de reflexión académica. ¿Qué medidas estamos implementando? Hay algo que ya se mencionó, que son consideraciones sobre la maternidad para aquellos docentes que tienen el régimen de dedicación exclusiva a la universidad, que es un régimen que promueve, ampara la dedicación a la investigación, y ya desde hace más de 10 años quienes evalúan la renovación del régimen de dedicación exclusiva, de dedicación total, toman en cuenta la maternidad, ¿sí? Desde hace menos tiempo, en las becas de posgrado,
Hay prórrogas en las becas, o sea, si algún becario tiene un hijo durante el periodo de la beca. En los instrumentos, lo que nosotros llamamos los instrumentos de investigación, que son programas competitivos por fondos que apuntan justamente al desarrollo de la investigación, las licencias que históricamente eran asumidas por el propio proyecto. Si yo tenía un proyecto de investigación y alguien de mi proyecto tenía un bebé, bueno, yo o perdía ese tiempo o le pagaba, pero bueno, esto ahora se hace, digamos, con fondos externos a los proyectos, de manera tal de, bueno, ni perjudicar a la persona ni perjudicar al desarrollo del proyecto. Y por fin, dentro de un programa que tiene que ver con el incentivo al intercambio académico, al intercambio con el exterior y a la creación de eventos en el país, hemos incluido, hemos permitido en realidad, no incluido, que se pueda gastar el dinero en espacios de cuidados durante los eventos. ¿Sí? Esos son, quizás me estoy olvidando de alguna cuestión menor, pero básicamente las acciones explícitas que hay en este momento en el Prorrectorado de Investigación. Acciones que no son tan explícitas o que no son tan vinculantes. El Prorrectorado, que es una estructura grande, funciona con base, bueno, a personal estable, por supuesto, pero también a comisiones académicas y a comisiones de evaluación. ¿Sí? Estas comisiones, o sea, en general, digo, no hay nada escrito, pero controlamos que estas comisiones sean paritarias, con dos excepciones. Uno son las comisiones políticas, donde la conformación de esas comisiones no depende de nadie en particular, porque se conforman con delegados de los órdenes, o sea, un delegado de los estudiantes, un delegado de los docentes y un delegado de los, o más, pero de los egresados. Por lo tanto, o sea, no hay ninguna manera de controlar, digamos, cómo se combinan después estas delegaciones, porque tienen tiempos distintos, no importa, por la forma de designación, y por lo que nosotros llamamos delegados de las áreas. O sea, la universidad administrativamente está dividida en 3 áreas, o sea, salud, sociales y humanidades y ciencia y tecnología, y por lo tanto allí, o sea, la conformación de estas comisiones depende de las delegaciones y allí no hay ningún control. Digamos, las que se conforman digamos, desde adentro del prorrectorado, o sea, propuesta del prorrectorado, otro tipo de propuestas, o sea, sí tienen control de paridad, aunque no esté escrito en ningún lado, con la excepción de una, que hasta hace 2 meses eran 5 hombres, ahora son 5 hombres y una mujer, y la próxima vacante va a ser otra mujer, para ir ordenando un poquito eso. Luego tenemos acciones de sistematización de la información. ¿Esto qué quiere decir? O sea, que sí controlamos, digamos, la variable género en los cómo funcionan los diferentes instrumentos. Esto se hace desde muchísimo tiempo, o sea, desde mucho más atrás que el tema se pusiera en forma tan explícita sobre la mesa. Y allí sí tenemos un problema que mencionaban recién, que no tenemos todavía, pero como el presupuesto para la universidad va a ser muy generoso, o sea, sí vamos a tener, o sea, está creado en los papeles, pero no está instrumentado todavía, una unidad de monitoreo y evaluación que nos permita efectivamente hacer el seguimiento, digo, tanto de las medidas que mencionaba anteriormente en la diapositiva anterior, como también de estos, ¿sí? O sea, no es que no se haga, pero o sea, sería ideal que se hiciera de una manera diferente. Bien, por fin, dentro también de estas acciones no explícitas, el martes llegamos a un acuerdo, el martes de esta misma semana, llegamos a un acuerdo con todas las instituciones que hacen investigación en el país sobre algunos criterios básicos acerca de cómo hacer la evaluación académica. O sea, 14 me parece, sería lindísimo que fueran 15, porque el documento se llama 15 acuerdos, entonces sería bárbaro que fueran 15. Voy a contar a ver si, pero bueno, creo que no, creo que son 14 instituciones. Llegamos a 15 acuerdos para tener un sistema de evaluación de la investigación más saludable.
Bueno, en unos acuerdos obviamente hay una mención al género, pero no es a eso lo que quiero ir, sino que en parte estos acuerdos orientan una manera de presentar la información un poco distinta a la que venimos utilizando en las últimas décadas. Parte de ese un poco distinto tiene que ver con el empleo de lo que se suele llamar en la bibliografía CVs narrativos. Y esto, aunque parezca que no tiene nada que ver, o sea, sí tiene que ver, porque una cosa que a mí me preocupa es que las maneras de discurrir, o sea, las maneras de hablar, de construir el discurso, para decirlo mejor, de hombres y mujeres es muy diferente, ¿sí? Y creo que tenemos que pensar, y esto es algo que no necesariamente requiere dinero, sino requiere más bien dedicación, en cómo, no entrenarnos, pero, o sea, cómo ser lo suficientemente explícitas con respecto a estas cuestiones para el caso de las mujeres, que nos cuesta mucho más, o sea, presentar y poner en valor las cosas que hacemos. O sea, en mi experiencia como evaluadora, o sea, leyendo, o sea, muchos resúmenes de 500 palabras, que es un casillero que tiene el SNI o en otras instancias de evaluación, siempre me ha llamado la atención, o sea, con qué comodidad se venden los hombres y con qué incomodidad nos vendemos las mujeres. Entonces, creo que estaría bien, si vamos a ir hacia un CV narrativo, pensar, digamos, instancias de apoyo para estas cuestiones. Bien, dentro de las cuestiones estas, digamos, no explícitas, fíjense, voy a tomar solamente 2 ejemplos y ya termino. Fíjense que comparando 3 instrumentos que utiliza el prorectorado, uno que es el más viejito, el más clásico, que es I+D, y 2 que son un poco más nuevos, pero tampoco tan nuevos, que son grupos I+D, o sea, el incentivo al trabajo colectivo en grupos a través de proyectos de investigación, y el programa de iniciación a la investigación, que bueno, creo que su nombre es suficientemente descriptivo como para que no lo tenga que explicar. O sea, lo que aparece al mirar la concesión de financiaciones es que no hay una subrepresentación ni significativa ni sistemática en los apoyos a las mujeres, ¿sí? Y lo que se dice aquí, esto es un trabajo reciente de este año, de esta semana, les digo más, por lo menos público para mí a partir de esta semana, que hay 2 hipótesis, ¿no? O sea, bueno, una hipótesis es que efectivamente las propuestas presentadas no tienen ninguna diferencia de calidad, y la otra hipótesis es que el hecho de que se haya controlado los sesgos durante todo el proceso de evaluación hace que en los resultados luego no haya sesgos donde las mujeres queden subrepresentadas, ¿sí? Bueno, ya que lo puse en la diapositiva, lo leo. Digo, se puede deberse también a que en el acompañamiento que la unidad académica hace del trabajo de las comisiones asesoras, se comete la detección de algún sesgo que llame la atención y que esa información sea incorporada a las rondas de discusión que preceden a la confección de la lista final, que es la que después determina quién es financiado y quién no es financiado, ¿sí? El otro ejemplo, este ejemplo es de la pata de investigación del prorectorado de investigación. El otro ejemplo lo tomé de la otra pata del prorectorado, que es la pata posgrados, y lo que vemos ahí también con un trabajo de este año, que es un trabajo de análisis de la concesión de becas. Nosotros tenemos becas de maestría, de doctorado, y becas para finalización de maestría y para finalización de doctorado. Bueno, no puse números porque en 8 minutos, que era mi tiempo inicial, me parecía que igual los números no se iban a poder explicar, pero bueno. Lo que nos muestra es esto, que la demanda es mayoritariamente femenina, pero la satisfacción de la demanda es mayoritariamente masculina. Y que esto sucede, esto sucede tanto para maestría como para doctorado, ¿sí? Lo cual, una conclusión obvia es que no es lo mismo controlar que no controlar, y no es lo mismo acumular información que no acumular información a los efectos de estas cuestiones. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Virginia, por estos
datos y estas reflexiones. Solo mencionar, y también para dar pie a Mónica, que va a ser la que cierre esta parte. Después la idea es poder abrir que este comité que mencionaba Virginia en el campus es el comité de género que se forma en el marco del modelo de calidad con equidad de género, ¿no? Un modelo que no solo la Universidad de la República ha sido gran beneficiario, porque hay 20 servicios que aplican el modelo, desde el 2013, cuando se hizo el convenio con el INMujeres, hasta la actualidad, sino que también el PASTER, el IPSE, la ANI, el INIA aplican el modelo de calidad con equidad de género. Y por supuesto que esto nos desafía a las instituciones de ciencia y tecnología, porque claro, no es un modelo que fue pensado para el ámbito de la ciencia y tecnología, que tiene otras características. Nos desafía también a pensar, bueno, cómo ajustar ese modelo, pensando particularmente en que las desigualdades que se reproducen en el ámbito académico tienen sus particularidades y que son necesarias también tomarlas en cuenta al momento de generar los diagnósticos y al momento de diseñar las políticas. Pero bueno, básicamente para darle pie a Mónica también de qué rol el INMujeres podría tomar en el marco de este desafío de construcción de nueva institucionalidad. La voy a presentar a Mónica. Mónica es médica cardióloga, siempre es bueno tener una médica cardióloga. Es actualmente directora del Instituto Nacional de las Mujeres. Tiene una extensa trayectoria y ha ocupado importantes cargos como senadora, presidenta del Frente Amplio, secretaria general del Partido Socialista, y desde cada uno de esos espacios impulsó leyes fundamentales para la igualdad de género. Y Mónica, lo que te hacíamos llegar como consultas es, bueno, cómo está planificando el INMujeres su estrategia para transversalizar la perspectiva de género en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación. Y en el marco de la construcción de esta nueva institucionalidad, ¿qué recomendaciones específicas podría aportar el INMujeres en este proceso para asegurar de alguna manera la efectiva incorporación? Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá y tener el desafío de estos momentos iniciales, pero además de estas temáticas sobre las cuales, más allá de que existe un recorrido, necesitamos sostenerlo con una intensidad mucho más pareja que la que ha tenido, por lo menos en el recorrido que voy a hacer referencia en unos minutos. Ustedes me van a decir, pero ¿por qué empezar por la ley de igualdad? Esa que todos conocemos y llamamos rápidamente ley de igualdad, pero se llama la 19.846, de aprobación de las obligaciones emergentes del derecho internacional de los derechos humanos en relación a la igualdad y no discriminación entre mujeres y varones, comprendiendo la igualdad formal, sustantiva y de reconocimiento. ¿Y por qué me parece importante esto? Porque le da otra dimensión, le da otra complejidad. Y sin duda que cuando estamos hablando de transformaciones y de adaptaciones, estamos hablando del conjunto de las relaciones. Y muchas veces, bueno, se piensa que el Instituto Nacional de las Mujeres solo tiene que ver a las mujeres. Y si bien ese es un mandato, las mujeres estamos en relaciones de poder, subordinadas, con necesidades de que sean entendidas, comprendidas y superadas esas desigualdades. Esta ley tiene un mecanismo muy importante que son las unidades de género en toda la institucionalidad de la que se forma parte en lo que se denominó el Consejo Nacional de Género, el cual será convocado a mitad de este año, aún no lo hemos podido convocar. Son 30 instituciones, algunas con más de una representación, con más personas, digo, en la representación de esas instituciones, en la que no está el Parlamento, pero está toda la institucionalidad del Poder Ejecutivo, está la OPP, está la Universidad de la República, está el Poder Judicial, está el Congreso de Intendentes, están las cámaras empresariales, está el movimiento sindical. Es muy, muy importante la mirada múltiple y la integración múltiple que tiene ese organismo. Que si bien esta ley no está reglamentada, es una ley que necesita que muy pocos artículos sean efectivamente reglamentados porque es muy instrumental. Pero hay algunos artículos que si los reglamentamos con elementos claros como son, por ejemplo, el que estamos tratando hoy, podemos hacer la diferencia.
Pero me parece que yo traigo esto porque tenemos institucionalidad, muchas veces termina siendo algo que motiva un evento, ¿no? Y no una forma de insertarnos y de hacer esas sinergias, y en particular esa acción colaborativa, no solo para la efectividad de las políticas, sino también para la utilización de los magros recursos que todos tenemos, donde estamos llamados a ser lo más creativos y austeros posibles, pero a efectivamente modificar cosas, mover la aguja. ¿Cuáles son los enfoques rectores 25-30 de nuestro instituto? También me parece importante poner foco en ello porque tenemos un enfoque de género, pero interseccional. O sea, tenemos que reconocer las múltiples capas de desigualdad que tenemos las personas y en particular las mujeres. De un enfoque de derechos humanos, como bien lo dice la ley que prácticamente nos determina todos los mandatos. Mandatos que son difíciles de implementar porque institucionalmente somos una dirección de un ministerio. Y la ley nos confiere competencias de interinstitucionalidad y de rectoría que es difícil que, siendo la división de un ministerio y teniendo un presupuesto del que no podemos mover los recursos, desde nuestra institucionalidad, imagínense que todos los días hay que hacer un ejercicio de paciencia. Un enfoque territorial, multinivel, porque realmente tenemos que pensar en los 3 niveles de gobierno. Y hay cosas en las que pensamos que se nos queda en el Poder Ejecutivo o un poco más, y en realidad tenemos que atravesar la interinstitucionalidad. Y para nosotros el territorio y las comunidades que lo habitan son muy importantes y nos desafiamos a poder pensar en cada decisión que tomamos cómo va a impactar en concreto en una mujer y en una mujer en el centro del país o en la frontera oeste. Porque si no, esta institucionalidad que puede ser muy buena, muy abarcativa, muy wow, después no termina incidiendo en las condiciones de las personas y bueno, es la frustración, ¿verdad? Y motivo de que las visiones reduccionistas y regresivas que están bastante lamentablemente de moda en el mundo, en la región y también en nuestro país puedan tener caldo de cultivo. Enfoque de políticas basadas en evidencia y en ese sentido me parece muy importante que sepamos que el sistema, el SIG de información de género que tiene el instituto, que genera un poquito produce información, pero también cruza información que generan otros, es muy importante, no sé si me dará el tiempo, pero de ver cómo en el área que estamos trabajando las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres existen, aunque sean menores que en otras áreas de los trabajos, de los empleos, de las orientaciones, pero también nos da un desafío, si son menores, si existen posibilidades de que el valor hora y otros parámetros estén más reducidos que en el campo general, ¿por qué no agarrarlo para efectivamente hacerlo específicamente objeto de que cerremos esas brechas que tanto nos preocupan y nos generan desigualdades? Bueno, en realidad nosotros nos guiamos por desarrollar las 3 autonomías, aunque debo decirles que casi la totalidad de nuestro presupuesto y de nuestros esfuerzos y de nuestras preocupaciones diariamente vamos porque somos entidad rectora, pero a su vez atendemos situaciones de violencia. Y esas son las que nos preocupan porque con chaucha y palitos a veces es muy difícil sostener la política pública. Pero como dice CEPAL, la autonomía física, la autonomía económica y la autonomía de la toma de decisiones son 3 aspectos que ojalá podamos desarrollarlos de manera más equitativa. Como acá decían, hay un antecedente muy importante, 2015-2020, que es la Mesa Interinstitucional de Mujeres en Ciencia, Innovación y Tecnología. Hubo experiencias posteriores. Sin duda, en el último periodo no fue tan transversal como las anteriores, aunque las anteriores tienen desiguales intensidades. Por ejemplo, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2050 es un elemento que seguimos teniendo como un marco de actuación, ¿verdad? En esta nueva institucionalidad CTI atravesado por género, nosotros creemos que es muy importante para este periodo 25-30 la participación de ámbitos de alto nivel que puedan garantizar políticas con perspectiva de género, que involucren a todos los actores
de la sociedad, en el sector privado, en el académico, en la sociedad civil organizada, en particular en los movimientos sociales y en los movimientos feministas nacionales y en la región. Porque como objetivos entendemos que tenemos que tener investigación académica, análisis prospectivo de políticas, de diálogos sociales, de planificación. Y tú decías desde el inicio en el diseño de las políticas, sí, en el seguimiento, en la implementación y en la evaluación. Es clave que podamos ver todo el ciclo, porque en esto muchas veces pensamos que va a tener un curso de acción y luego las mediciones nos demuestran que en algún lado estuvo el error. En cuanto a la institucionalidad, me parece que, como dice CEPAL, es importante no solo ver las acciones del sistema desde una perspectiva de igualdad de género, sino que las propias organizaciones que integran estas estrategias puedan hacerlo transversalizando esas perspectivas. A veces tenemos hacia afuera una política que no se condice con una disposición interna de las organizaciones de las que formamos partes. ¡Ay, che, ya! En suma, promover la igualdad en el cambio cultural, en los patrones de desigualdad, creo que hay que hacer mucha pedagogía política. La propuesta de eliminar las brechas en la subrepresentación que existe en muchos de estos temas, en la necesidad de ver los cuidados. Ninguna de estas estrategias se desarrollan si las mujeres no tenemos garantizados los cuidados, y es un enorme desafío sostener la intensidad del desarrollo del sistema de cuidados. Lo que decíamos hace un rato, que las políticas tengan acciones transformativas, concretas en la realidad. Y que esto no esté mirado desde la unidimensionalidad de las mujeres, sino que se problematicen, que se visualicen en esto también los roles de las masculinidades. Es imprescindible para ese cambio cultural, y esto creemos que son aspectos centrales de esa política. Yo decía que había traído, en base a las fuentes del sistema SIG, algunos datos, pero solo voy a decir que más del doble de los hombres ocupados en ciencia, tecnología, son más del doble que las mujeres, de 12 a 4,8, bastante más del doble. Y bueno, como decía, hay brechas que son más reducidas que en otros campos, y creo que eso es un desafío, a decir, bueno, agarremos esto y cerremos estas brechas, sin que eso signifique que no nos importen las brechas en otros campos de relación del empleo, por ejemplo. Me parece que tenemos que tener mucha información, mucha evidencia, una línea de base para este periodo, que supone todo el acumulado previo, por supuesto. Tenemos que incorporar decididamente la perspectiva de género en el sistema educativo, incluyendo la educación técnica profesional, y a la vez fortalecer los vínculos luego con la política de la autonomía económica, ¿verdad? Impulsar procesos que sean efectivamente participativos, y esto es muy importante a lo largo del diseño de una política en todos los momentos. Y creo que es la única forma de favorecer que efectivamente las instancias sean intersectoriales, multinivel, y que podamos evaluarlas en su diseño, en su implementación y en sus resultados. Creo que además esa integralidad de estrategias tiene que dialogar con otros sistemas que también son integrales, y que debemos con ellos ajustar normativas que no se hacen en estos tiempos de una vez y para siempre, y ayudarnos a diseñar nuevos modelos. O sea, tuvimos gabinetes multiintegrados, intersectoriales, tuvimos agencias. Bueno, hoy es tiempo de combinar abordajes de convergencia de diferentes ámbitos. ¿Cuáles podrían ser las estrategias? Bueno, la información es clave para la interoperabilidad de los diferentes sistemas. El Consejo Nacional de Género y sus comisiones como un motor para promover esta transversalidad. Tener
Claro que el sello de modelo de calidad con equidad es un elemento que nosotros nos estamos proponiendo, y no lo hemos podido abordar aún, redimensionar y repotenciar, pero que ayuda muchísimo en este sentido, que tenemos que, ya termino, redondeo, llevar a otros ámbitos, como al ámbito del Mercosur, estas discusiones, porque necesitamos tenerlo con dimensión por lo menos regional. Y, por ejemplo, en el marco de esos aspectos que yo decía de reglamentación de la 19.846, el artículo 10 tiene fondos concursables para la igualdad de género. Esto no lo hemos instrumentado nunca, la ley se aprobó en el 19, en el periodo anterior no se tuvo en cuenta sus desarrollos, y creo que este tema del CTI puede ser un motivo concreto, porque eso es instrumental, o sea, en la reglamentación no se puede superar lo que dispone la ley, ¿verdad? Pero sí, estos temas están abiertos a una implementación que creo que nos puede tener juntos trabajando en la promoción de la perspectiva de género en ese sentido. Gracias. Gracias, Mónica, muchas gracias. Sí, sin lugar a duda tenemos que tener mucha imaginación, pero también la idea justamente, me alegra que en realidad había gente que no se conocía entre sí, porque la idea es empezar a conocernos y también empezar a transitar esos espacios. Yo creo que el Consejo Nacional de Género podría ser un actor muy relevante que pudiera colocar o sumar, que tiene que incorporar al Parlamento y a otros actores también para tratar estos temas, para no seguir multiplicando espacios, ¿no? Y aprovechar en los espacios que ya se han creado. Exacto, convergencias. Bueno, vamos a abrir un poco, si quieren, alguna consulta, comentario, opiniones al respecto. Críticas, exacto, gracias, me apunta acá Daniel. ¿Qué es esto de la nueva secretaría o qué estamos pensando o cómo participar? ¿Ningún comentario? Acá tenemos micrófono para quienes quieran. Gracias, Marita. Aportar. Dale, ¿querés con el micrófono para que la gente te... Yo trabajo en la unidad de género del Ministerio de Ganadería, estamos elaborando la política sectorial de género agro. Es verdad. Y estamos en las consultas. Y ya que estamos en este ámbito, quiero unir, porque 2 o 3 demandas vinculadas a la información que decían recién. Sí. Sobre todo en el ámbito rural, se plantea que no solo no conocemos nuestros derechos, y se precisa que desde todos los organismos con competencias del Estado se llegue más a los lugares, tanto a las trabajadoras, por ejemplo, como a los empleadores, con cuáles son los derechos, etcétera, que se pueda difundir más, pero que además haya un rol de fiscalización del Estado, de las leyes que protegen a las trabajadoras y los trabajadores, a la población local y también en los casos de violencia. Lo que plantean muchísimo es que no se sabe a quién nos referimos. Por ejemplo, plantean que hay capacitaciones del Banco de Previsión Social, que hay capacitaciones con la facultad, que va a la facultad de abogacía y cumple con decir un montón de cosas, incluso recomiendan y agradecen que van fiscales, pero después dicen, bueno, las directivas sindicales dicen, bueno, pero viene una mujer y me plantea un caso de violencia basado en género y no sé a quién la derivo. No tengo en este lugar en el campo a quién le digo que vaya. Y si le digo que vaya a la comisaría, muchas veces la revictimizan. Entonces, lo que piden, y lo unimos a ciencia y tecnología porque lo unen ellas, es, en este momento, con toda la tecnología que hay, tendríamos que pensar en formas de que la información llegue más y en formas en que los recursos que el Estado siempre dice que son pocos, no limiten su rol fiscalizador de la norma, pero de la norma que vela por la salud de la gente, por la integridad física y por el cumplimiento de sus derechos. Y en lo ambiental, en lo laboral y en lo de género, en general lo marcan con una frase que es muy fuerte, que es la clara ausencia del Estado. Entonces, bueno, creo que ellas lo dicen con mucha
esperanza esto de ponerle a la ciencia y la tecnología formas de poder llegar más allá y superar la distancia que hay, por ejemplo, con el medio rural, el aislamiento. Y bueno, creo que ahí hay mucha expectativa y mucha cosa que se espera de ustedes. Gracias. Transmitir eso nomás, gracias. Mónica, dale. ¿Ahí? Está reapagado, pero ahí está. No se prende acá. Por un lado, que ante la convocatoria de AGESIC de gobierno abierto, planteamos la necesidad de tener mapas de recursos actualizados, permanentes, en los que, por ejemplo, no solo tengamos mejores elementos para guiar la política pública, sino que además tengamos rápidamente el que se pueda consultar quién es el recurso humano capacitado en determinado territorio, si no existe un mecanismo específico, por ejemplo, del Instituto de las Mujeres, pero puede existir una dependencia de cualquier institucionalidad pública y también hay que sumarle recursos de la sociedad civil que puedan atender este tema de la violencia basada en género, que según el estudio interagencial de las agencias de Naciones Unidas, dice que con meridiana claridad es el deber que Uruguay cumple de la peor forma, en el que saca la peor nota. Así que vamos a ver si podemos, de manera colaborativa, ante esta convocatoria de gobierno abierto de AGESIC, lograr algo que no caiga y, por ejemplo, no entres a uno y encuentres datos parciales y además del 2021 con suerte. Y lo otro que te quería decir a ustedes y a la audiencia es que nosotros tenemos un curso de capacitación que es muy bien considerado y que en estos tiempos se va a hacer la edición de este año, que es capacitando mujeres que la sociedad civil organizada del medio rural nos sugieren y que son referentes capacitadas en vida sin violencia y que, bueno, eso se multiplica y es realmente lo que yo creo que necesitamos muchas veces cuando las distancias son terribles, ya no solo de los servicios, incluso de un vecino, de una vecina para pedir ayuda, que tengamos en el territorio la mejor distribución posible de estas mujeres que toman esos cursos y constituyen una verdadera primer auxilio a situaciones de esa naturaleza. Gracias, Mónica. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Consulta? Bueno, sí. Hola, ya que estoy al lado Ahí del micrófono. ¿Te animas a presentarte? Perdón Sí, que no te pedí hoy. tampoco a vos, perdóname. Pero... Claudia Echeverre, del Instituto Clemente Estable. Bueno, gracias por la organización de este evento. Mi comentario, bueno, va un poco también a Gonzalo y también bueno, varios que hablaron sobre el tema de las políticas, de cómo instrumentar las políticas. Y con respecto a eso, quería decir varias cosas. Una es que me parece que tenemos un montón de información, de diagnóstico, en todas las, como recién comentaron, un montón de, creo que casi todas las instituciones que hacemos investigación, ciencia y tecnología, hemos hecho el primer paso de certificación de calidad con equidad de género. Agradecer a esa posibilidad que la verdad que es, a pesar de que fue muy, y es muy engorroso, adaptarla. Hay que mejorarlo. Pero hay un montón de información ahí, que ya está. Pensando también un poco, porque mi perspectiva también de hace años que estoy en esto, es que hay mucho diagnóstico y poca acción, ¿no? Y sobre todo, quizás nos falte bajar un poco las acciones, ¿no? O sea, que aprovechar todo ese dato que hay, que ya lo tenemos en cuanto a los diagnósticos, y poder implementar acciones como nombró la universidad, ha implementado un montón de acciones que cuando otras instituciones las queremos aplicar ya no es tan fácil, porque ya no somos la universidad, ya no tenemos esa disponibilidad para manejar presupuestos, por ejemplo. Entonces creo que me parece que estamos un poco en la etapa de bueno, implementar acciones, llevar a cabo esas políticas públicas, que creo que es lo más difícil a lo que nos enfrentamos en este momento,
también tener en cuenta el tema del presupuesto. Para muchas acciones es necesario presupuesto, para muchas otras acciones no es necesario presupuesto y es necesario cabeza, ahí está, sentarse a pensar, buscar información. Entonces, era un poco pensando también en lo que presentó Gonzalo, de que capaz que lo del diagnóstico hacerlo bastante rapidito, digamos, y pasar un poco a las acciones, porque creo que eso, que tenemos mucho diagnóstico, poco de instrumentación de las políticas y también de validación de esas políticas, por ejemplo, que ha hecho el Audelar, si han sido realmente efectivas, pueden aplicar en otras instituciones. Bueno, un poco el comentario de ustedes con respecto a eso. Gracias. Sí, ¿para qué, Anabel? ¿Está Gonzalo? Gonzalo, ¿vos querés mencionar algo de esto? Está. Y Anabel, vale. Justamente, digamos, la idea de esta consultoría es encarar el tema de un plan estratégico para la incorporación efectiva de la perspectiva de género en el sistema de investigación e innovación. Si me desarrollo un poco más, por ejemplo, los objetivos específicos. Hay una primera parte que sí hace referencia al diagnóstico, pero haciendo hincapié de que, como decía, ya hay una cantidad de información. Entonces es más sistematizar los compromisos, o sea, saber cuáles son las acciones que se están desarrollando en este momento, identificar iniciativas en curso en el sistema, diseñar un conjunto de acciones concretas, sostenibles y medibles que promuevan la equidad de género, formular una estrategia de implementación con responsables, cronogramas, metas e indicadores de monitoreo, sensibilizar el sistema de CTI en la relevancia de la incorporación de la perspectiva de género y proponer un compromiso de Estado. O sea, justamente el encare que le hemos planteado a esta asesoría que tendría que haber hacia quienes estamos llevando adelante el programa, digamos, de nuevo diseño institucional y de nuevas políticas, es justamente proponer acciones. Bueno, esperemos que haya un producto. Pensábamos que eso era difícil de desarrollarlo con los recursos humanos que nosotros contamos de la DICIT, son muy menguados, el programa Uruguay Innova recién se está articulando, se está incorporando y entonces por eso veíamos la necesidad de hacer un pedido a la comunidad para que nos hiciera estas propuestas. Veremos qué propuestas salen, si estas propuestas son viables o no, y también qué costos tienen, que ese es otro de los problemas que tenemos. ¿Le dejás que Daniel quiere responder a...? No, digamos, desarrollando un poquito y comentando algo de lo que planteé en la presentación, pero ese es uno de los desvelos desde la OPP, desde el área de planeamiento, el ver que tuvimos una alta producción de planes y estrategias con muchas acciones, algunos con diagnósticos, otros sin diagnóstico, pero sin duda, bueno, quizás con mucho optimismo y expectativas exageradas de poder desarrollar múltiples acciones propias o transversales, pero que no están atadas a un presupuesto. Y muchas veces tenemos presupuestos que no están atados a los planes. Y bueno, esa es una de las líneas de trabajo que estamos tratando de desarrollar, de sistematizar un poco los planes que existen, evaluar qué pasó con esos planes, cómo se construyeron, evaluarlos y adoptar como metodologías, posiblemente elaborar alguna guía de planificación ordenada que tenga estas componentes y además, bueno, evaluar y ver por qué los planes de repente no se cumplen o no están asociados a presupuesto. Y por otro lado, tenemos una herramienta de planificación estratégica por áreas programáticas, pero son de cada uno de los incisos, qué linda palabra esa, que tiene cada ministerio, cada unidad ejecutora, que tienen su planificación estratégica, sus objetivos, pero no están asociados a los planes que aprobamos o las estrategias, o últimamente, bueno, creo también en el tema de género, los compromisos que se asumen en los 8 de marzo, que bueno, es una forma también de generar algunos compromisos, que bueno, después está cómo se realizan, ¿no? Pero bueno, ese es parte del desafío que tenemos por delante.
Bueno, hola, soy Anabel Fernández del Instituto Clemente Estable, de la Facultad de Ciencias y de Investiga UI, y les agradezco mucho a todos los panelistas por su tiempo y por compartir con nosotros esto. Yo voy a plantear algo que no sé si me van a poder responder, pero más bien es una reflexión y que entiendo eso que estamos llenos de diagnósticos y de repente recién empezamos a hacer acciones que son muy, muy valiosas y que sabemos el esfuerzo que ocurren, pero a mí me preocupa algo más que todo eso y que las acciones que podamos realizar. Me preocupa el cambio de verdad de conciencia en la sociedad de este problema, porque está bien, tenemos que hacer acciones, pero fíjense en este conversatorio, creo que es el 95% somos mujeres, la cuota en el Parlamento no se ha podido ejecutar, entonces, o sea, nosotros estamos, si quieren, en un ámbito medio privilegiado, académico, que estamos preocupados por esto y lo queremos cambiar, pero yo me pregunto qué pasa en los otros sectores de la sociedad y que igual en estos ámbitos a nosotros nos cuesta mucho cambiar y que de verdad haya un cambio social en esto. O sea, me parece que, bueno, que todavía estamos como muy en pañales en nuestro país y en otros y realmente me pregunto cuáles son las acciones mejores para poder realmente entrar esto en la educación y en el desarrollo social, de verdad. Nosotros vamos a hacer acciones, está todo bien, pero cuando vamos en el diario vivir, en lo que pasa todos los días o en nuestros lugares de trabajo, estamos llenos de estos problemas. Y que es difícil revertir, digo, como remar el dulce de leche. Entonces me parece que estamos como lejos todavía de hacer un cambio real en esto. No sé qué opinan ustedes. Ahí. Virginia, ¿querés tomar vos ahí? No. No. No, pero... O sea, no sé, me parece que lo que voy a decir no es demasiado satisfactorio y tiene una vuelta un poco larga. Pero, o sea, nosotros tenemos, desde el punto de vista de este tema, ¿no?, una situación privilegiada, es que tenemos un sistema educativo absolutamente feminizado, ¿sí? Y tenemos, por otro lado, un problema grave, y es que el desarrollo de la ciencia y la tecnología se hace al margen del sistema educativo. Y sistemáticamente aparece una idea que se repite una y otra vez, y es que tenemos que hacer difusión de la ciencia. O sea, yo no tengo, por supuesto, que nada en contra de la difusión de la ciencia, pero pero sí tengo la convicción de que no vamos a crear una cultura científico-tecnológica haciendo difusión de la ciencia. O sea, la única manera de crear un país con una cultura científico-tecnológica es incorporando la ciencia y la tecnología a la formación de quienes forman a las personas, básicamente en la formación docente, cosa que no hemos logrado hacer los diferentes partidos políticos a lo largo del tiempo. Entonces, o sea, creo que en cuanto a la temática específica de este encuentro, o sea, si alguna vez lográramos, y espero que no estemos tan lejos de efectivamente, o sea, formar a los docentes en ambientes donde la investigación forma parte de la cultura cotidiana, o sea, transmitiríamos por lo menos esa parte, o sea, no la cuestión, digamos, de fondo sobre el género, pero por lo menos, o sea, juntando estas dos cosas, transmitiríamos, solucionaríamos una parte pequeña del problema. ¿Alguien más quiere? Ahí. Hola, sí, buenas tardes. Sí, ¿tienen más? No, un comentario, digamos, sobre lo de Virginia, y es que, como yo decía, bueno, una de las propuestas que está discutiéndose es la salida de las políticas de ciencia y tecnología de la órbita del Ministerio de Educación y Cultura y pasaje a esta secretaría. Pero va a haber un rol que va a seguir cumpliendo y debería cumplir con mayor relevancia el MEC, Ministerio de Educación y Cultura, en las políticas de ciencia y tecnología, que es justamente la conjugación de la formación en STEMs y la cultura científica. Esa, digamos, es una de las ideas que estamos trabajando en la interna del MEC
con la Dirección Nacional de Educación, con la Dirección Nacional de Cultura, para que este tema, y que conjuga, digamos, los dos aspectos que planteaba Virginia, la formación de... ¿Qué? Más o menos, yo en ningún momento hablé de STEM, estoy hablando de la ciencia. Pero bueno, dale, perdón. O Sí, sea, sí. También ahí hay toda una discusión de si denominamos STEM, digamos STEAM, agregándole también las artes, pero en definitiva de la formación, o sea, cómo colabora el sistema académico con la formación de nuestros educadores, y eso también, y eso se traslada también a los jóvenes, y conjugarlo también con la divulgación o la cultura científica. Creo que ese va a ser un rol central que va a tener que cumplir el MEC en el sistema. No, solo sumando a esto del rol de la educación y la formación, estar cerca de la cada vez más cercana posibilidad de la Universidad de la Educación, que está en este momento en discusión en el Parlamento, y que creo que estar cerca de esa conversación puede abrir un poco posibilidades de, ojalá, justamente mejorar esto que incluye también restablecer ahí como una identidad docente que la sociedad también ha perdido, ¿no? Y la mirada de... No me provoques. Sí, no, me gusta, podemos discutir acá. No para discutir, pero si durante décadas, o sea, nos hemos ocupado, o sea, todos los partidos políticos de decir que nuestro sistema educativo no vale, o sea, no sé después lo que nos asombra los resultados que obtenemos. 100%. Estoy 100% de acuerdo. Pero bueno, creo que esto, o sea, la Universidad de la Educación la pondría como en un lugar importante de no dejar de hablar sobre ella y de intentar que, bueno, de la parte de los votos vamos a ver cómo nos encargamos, pero de llenarla de contenido nos tenemos que encargar entre todos y todas. Gracias. Y allá estaba... Hola, sí. Hola. Bueno, Silvana Rabía, de la Unidad de Políticas de Innovación del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Comentarles otro actor fundamental dentro del ecosistema, justamente en el desarrollo de política industrial, política energética, en donde la ciencia, la tecnología y la innovación son pilares fundamentales. Y contarles que en esta administración la ministra ha dado un rol preponderante a la unidad especializada de género, y esa unidad no solo que se está fortaleciendo en recursos humanos y capacidades, sino que está participando en los planes estratégicos y en la definición de una política industrial, planes de la Dirección de Energía, planes de lo que es la Dirección de Pequeñas y Medianas Empresas. Entonces, también pensar en este otro actor en donde la ciencia, la tecnología e innovación es fundamental, porque una política industrial sin considerar el uso del conocimiento para la transferencia, generación de empleo, generación de más industria, que derrame, que genere más empleos de calidad en nuestro país, es difícil pensar. Y en este caso el Ministerio está haciendo una fuerte apuesta, la ministra, una fuerte apuesta que la unidad especializada de género esté participando en la definición de todas estas unidades ejecutoras del Ministerio, para que cuando se desarrolle una política industrial que se está desarrollando, la mirada de género esté presente. No solo la de ciencia, tecnología e innovación, sino mirada de género. En el caso de la definición de la planificación de energía, miro allí porque tenemos una compañera de esa dirección, también la mirada de género. Entonces, lo traigo a colación para pensar de que dentro de lo que es la política de CTI, si bien la Secretaría, la DICIT, la universidad, también hay otros ministerios que juegan un rol preponderante en la definición de sus políticas, y que tanto la ciencia como la mirada de género tienen que estar insertos en la definición que este ministerio realice. Solo eso, no era una pregunta, sino también compartirlo y reflexionar entre todos. Excelente, Silvana, gracias. ¿Y está ahí la compañera? Bueno. Vos Hola. una reflexión, Marita, y vamos cerrando. Buenas tardes, Gracias. Mi nombre es Ana Gabriela Fernández, soy la directora de Flaxo Uruguay, y en realidad me quedé enganchada con lo que planteaba acá la compañera, ¿no? Es decir, para mí una de las claves es que en estas tres palabras, ciencia, tecnología y género, no nos olvidemos de las ciencias sociales. Es decir, si nosotros queremos promover a nivel de las STEM, también que esté ese cambio cultural, o sea, todo esto que tú dijiste, bueno, necesitamos también que
el sistema de investigación en ciencia, tecnología y género, en definitiva, que el sistema integre a las ciencias sociales, porque a través de las investigaciones que hacemos en ciencias sociales también podemos dar respuestas claves, evidencia sobre estas cuestiones que queremos transformar en la sociedad y que desde todos los lugares se transforman, pero en las investigaciones que hacemos a nivel de las ciencias sociales es donde encontramos claves para estas cuestiones relacionales de los temas de género desde una perspectiva interseccional. Muchas gracias, y además me parece que el Congreso Iberoamericano que celebro viene en un momento justo del Uruguay por este cambio de institucionalidad y esto que se está proponiendo. Gracias. Gracias. ¿Puedo hacer un pedido? Sí, dale. Y después Marita. En esto de las ciencias sociales y hay una parte compleja, y no va a sonar bien, pero igual lo voy a decir, que tiene que ver con la comunicación de todas estas temáticas. Y a mí me encantaría hacer una investigación real de cuánto ciertas maneras en que nosotras damos estas... no me gusta batallas, por ejemplo, porque la palabra batalla no me gusta, digamos, ¿no? Pero sí, este intento de avanzar en contra de una inercia social que no va para donde queremos que vayamos. También evaluar, yo sé que hay una parte nuestra que está todo el tiempo queriendo mostrar y difundir y generar conciencia a viva voz. Por eso me estoy metiendo en camisa de once varas. Pero creo también que hay un cierto lugar fronterizo, digamos, en las conjunciones de los colectivos que nos hacen como sociedad, que requieren a veces terminologías más blandas o búsquedas de traducciones en el lenguaje, que cuando vos les planteás ciencia, tecnología y género, ya hay un montón de gente que solo porque dijiste género, y vivimos en esa sociedad. Entonces, ¿cómo vamos tejiendo que por un lado ciertos temas estén en agenda, que no nos sintamos que estamos, digamos, como prohibidas de establecer un montón de cosas, pero también irnos acercando a que otro tipo de personas escuchen y comprendan? Y creo que ahí también hay mucho que tiene que ver con el resultado, ¿no? O con la cercanía de esos resultados a las personas, y es mucho más fácil después, en la vivencia de esa persona con esa realidad, construir cómo se llegó ahí o qué cosas fueron necesarias para, que a veces proyectar lo que debería pasar hacia adelante y tratar de convencer a las personas de hacia dónde ir, sino tratar de acercar un poco los resultados de eso que hay, porque hay experiencias, porque hay, por pequeñas o por poco impacto que algunas hayan tenido o tengan, no dejan de existir. Entonces, el acercamiento a veces de esos resultados, medio como quien no quiere la cosa, digamos, y después la construcción de que para que eso pase, otras cosas tienen que pasar. Me entreveré y me fui por las ramas porque es mi cualidad mayor, pero con amor. Se entendió, aparte, se ¿no? entendió. Es necesario. Marita. Bueno, Dale, un poco, vamos sí, cerrando. rapidito, cerrando, sí, pero es para cerrar justamente. Un poco motivada por lo que comentaba Silvana y como haciendo honor al Congreso Ciencia, Tecnología y Género, que reúne a la ciencia, a la tecnología y a la ciencia. Yo cuando pienso en ciencia pienso en todas las ciencias, así que están todas súper reconsideradas y bienvenidas. Y en este momento crucial, ¿no?, que es un momento que se está reestructurando el sistema científico nacional de ciencia, innovación y tecnología, o con el orden que quieran, me parece que es una oportunidad justamente para que no solamente estén los científicos en la mesa a discutir cómo se genera este nuevo sistema, sino que también estén quienes saben de género, y quienes saben de género desde que lo investiga, ¿no?, al tema y al género en la ciencia, como parte de los interlocutores válidos
para que justamente cuando se estén diseñando esta política en este momento, estén formando parte del demos que está trabajando para que el sistema se organice. Entonces, eso hace a algo que es la diplomacia científica y que en este momento, sí, exactamente, en este momento, en la reestructura del sistema, están científicos trabajando junto con tomadores de decisiones para aportar desde la ciencia los conocimientos, ¿no? Y entonces que se tomen decisiones basadas en conocimiento. Pero entonces, en este caso, que se tomen decisiones en cuanto al género, a la inclusión de la dimensión género en el sistema de ciencia, tecnología e innovación, es necesario que también se incorporen quienes pueden aportar desde el conocimiento para que la toma de decisión se haga también basada en conocimiento. Así me parece que es una oportunidad ideal la que se está generando ahora. Gonzalo quiere decir algo. ¿Y No, Mónica también? No, está bien. Yo, Sí. dos cositas. Una es que yo creo que sí que se está tomando en cuenta. De hecho, dos de las personas que están más activas en todo este proceso estuvieron presentes acá. Una es Silvana Rabía, la otra es Tania Burgel, que están formando parte del equipo de Uruguay Innova. Tenemos también, vuelvo a reiterar, lo de la consultoría como un mecanismo de insumo, así que me parece que eso está tenido en cuenta y sin duda esperamos que se vaya a reflejar. Y para terminar, por lo menos de mi parte, más bien era una consulta. Se hizo varias veces referencia a esta mesa interinstitucional de ciencia, mesa interinstitucional, Sí, sí. MINCIT, Sí, de la mujeres MINCIT. en ciencia, innovación, Tecnología. innovación y tecnología. Me gustaría, digamos, que ustedes, que muchas veces representan a las instituciones, evalúen si es bueno reflotar una iniciativa de ese tipo. Tenemos aquí a Mónica en Mujeres. Creo que desde la DICIT o desde el programa Uruguay Innova también podríamos tratar de trabajar en la línea de, bueno, revivir esa iniciativa, si la consideran como una iniciativa que tuvo un producto interesante. El documento que se elaboró en febrero de 2020 me parece muy útil, digamos, yo lo estuve revisando ahora. Entonces, como idea, más para que ustedes que han estado participando evalúen es si podemos, si vale la pena continuar con una iniciativa, quizás en el marco de las otras iniciativas que planteaba Mónica del Consejo de Género. Así que, pero capaz que con un enfoque más específico. Lo digo porque me parece que es un buen momento para pensarlo de, bueno, incorporarlo nuevamente. Sí, dale, Mónica, dale. No, puede ser que sea la mesa o puede ser una subcomisión del Consejo de Género llevando esta política al máximo nivel, que es el que integran los representantes de esos 30 organismos y en particular de ministerios y otros ámbitos que la integran, ¿no? Digo, están abiertas todas las posibilidades. Totalmente. Bueno, solo palabras de agradecimiento a quienes aceptaron la invitación de estar acá y compartir eso. La idea era plantar esta primera semilla de conocernos, a las que vinieron y vinieron también, las que nos están mirando por YouTube. Pero bueno, nada, estemos en contacto, nos interesa seguir profundizando en estos temas y bueno, y les vamos a enviar información también del Congreso, que va a venir gente muy interesante y me parece que va a estar bueno como instancia de debate e intercambio. Y nada, seguir conversando de esto. Gracias. Muy bien. Daniel.